Las manos de Diego temblaban sobre la carpeta roja. El despacho estaba a media luz, esa luz gris acero del atardecer de Monterrey que entraba por los ventanales y hacía que todo pareciera más frío, más industrial, más despiadado. El aire acondicionado zumbaba bajo, pero el sudor le corría por la espalda de todas formas, no por el calor sino por lo que estaba a punto de hacer. Sobre la mesa larga de caoba había carpetas negras perfectamente alineadas, un pendrive negro, balances impresos con cifras que mentían, un acta de directorio que lo convertiría en chivo expiatorio perfecto. Su familia estaba ahí. Todos. Su padre, Ernesto Ramírez Villarreal, sentado a la cabecera con el rostro de piedra que usaba en las negociaciones difíciles, sosteniendo un vaso de whisky con demasiada fuerza, los nudillos blancos. Su madre, Patricia, con ese collar de perlas que se ponía para las ocasiones importantes, evitando mirarlo directamente. Su tío Fernando, el director financiero, con su traje azul marino impecable y esa sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Su prima Alejandra, la abogada de la empresa, con carpetas llenas de documentos que Diego sabía que lo incriminaban sin que él hubiera hecho nada malo. En mi familia, el amor siempre tuvo balance. No el de los afectos, sino el de las cuentas. Crecí entre juntas de domingo y cenas donde se hablaba en cifras bajas, como si los números también escucharan. Mi apellido estaba ligado a una empresa que presumía tradición y respeto. Yo era el heredero incómodo, el que hacía preguntas, el que no aprendió a callar cuando el margen se volvía oscuro. La humillación empezó como aprendizaje. Aquí se protege el negocio, decían. Me enseñaron a firmar antes de entender, a mirar al frente cuando el fondo temblaba. Cuando llegaron las primeras pérdidas, el tono cambió. El aire olía a papel y a miedo. Diego abrió su carpeta roja despacio, con movimientos deliberados. Adentro llevaba 6 meses de investigación silenciosa, de noches sin dormir revisando estados financieros que no cuadraban. De visitas discretas a notarías para pedir copias certificadas de documentos que su familia creía bien escondidos. Llevaba la verdad, y la verdad pesaba más que todo el dinero que Grupo Ramírez había perdido en malas inversiones disfrazadas de visión empresarial. Su padre carraspeó, ese sonido que usaba para establecer autoridad antes de hablar. Diego, hijo. Ya conoces la situación. La empresa está pasando por un momento difícil. Muy difícil. Necesitamos tomar decisiones que no son fáciles, pero son necesarias para proteger el patrimonio familiar, para proteger a todos. Necesarias. Esa palabra que usaban cuando querían que algo sucio sonara noble. Diego había escuchado esa palabra toda su vida. Era necesario que firmara poderes cuando tenía 18 años sin leer completamente qué firmaba. Era necesario que su nombre apareciera como responsable solidario en préstamos que no autorizó. Era necesario que confiara porque la familia era lo primero, siempre. El tío Fernando se inclinó hacia adelante, con esa expresión de preocupación ensayada que usaba con los clientes cuando algo salía mal. Mira, sobrino. Esto no es personal. Es estrategia corporativa. Alguien tiene que asumir las responsabilidades administrativas formales de este periodo. Alguien tiene que ser el rostro visible ante acreedores y autoridades. Y pensamos, bueno, la familia decidió que tú estás en mejor posición para hacerlo. Decidió sin mí. Me sentaron a la mesa larga, colocaron carpetas negras, y explicaron un plan, necesario, alguien debía asumir responsabilidades. Alguien debía ser el rostro del error. La palabra no fue culpa, fue estrategia. Alejandra, su prima que había estudiado Derecho en el TEC de Monterrey y que había sido su amiga en la infancia antes de que los negocios los convirtieran en piezas en un tablero, habló con voz técnica, profesional, sin emoción. Hemos preparado toda la documentación necesaria. Básicamente, firmarías como director general responsable del periodo fiscal 2022 a 2024. Las pérdidas operativas quedarían bajo tu gestión administrativa. La familia te respaldará completamente, por supuesto. Tendrás acceso a fondos para defensa legal si se necesita, aunque no debería llegar a eso si manejamos bien la comunicación. Diego los miraba a todos, uno por uno.
Rostros que conocía desde niño, gente que lo había criado, que había estado en sus cumpleaños, en su graduación, en cada momento importante de su vida. Y todos, absolutamente todos, estaban dispuestos a sacrificarlo para salvar su propio pellejo. Me ofrecieron protección a cambio de silencio. Me prometieron que el apellido me sostendría. ¿Y si digo que no? Preguntó Diego, su voz saliendo más firme de lo que esperaba. El silencio que siguió fue tenso. Su padre tomó un trago largo de whisky antes de responder. Diego, esto no es negociable. Ya se tomó la decisión en junta extraordinaria. Tú tienes 40% de las acciones, sí, pero nosotros tenemos 60%. La votación ya pasó. Tu nombre ya está en los documentos que se van a presentar. Sin mi firma, dijo Diego. La firma es opcional, intervino el tío Fernando, y había algo en su tono que hizo que el estómago de Diego se apretara. Ya tienes poderes amplios en la empresa. Ya eres director general suplente. Ya apareces en varios contratos como responsable solidario. Técnicamente, no necesitamos una firma nueva. Solo tu cooperación. Tu silencio. Y ahí estaba. No era petición. Era chantaje velado. Habían construido una trampa durante años sin que él se diera cuenta, firmándolo en documentos que parecían rutinarios, agregando su nombre en cláusulas de letra pequeña. Preparándolo para este momento exacto donde necesitaban un chivo expiatorio y él era la opción perfecta. Acepté escuchar. No acepté firmar. Diego respiró hondo. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. 6 meses atrás habría cedido. 6 meses atrás todavía creía que la familia era sagrada, que la sangre obligaba, que había que proteger el apellido a cualquier costo. Pero 6 meses de investigar, de descubrir mentira tras mentira, de ver cómo habían usado su confianza para construir su propia ruina, lo habían cambiado. Pedí ver los libros completos. Hubo miradas rápidas, sonrisas tensas. Me dieron resúmenes. Yo pedí originales. Quiero ver los estados financieros completos, dijo. No los que me mostraron en la última junta. Los reales. Los que le presentan al SAT. Los libros contables certificados. El tío Fernando rió, pero era una risa sin humor. Diego, hijo, no es momento de jugar al auditor. Ya tenemos contadores para eso. Lo que necesitamos es que entiendas la situación y que actúes como familia. Entonces muéstrenme los números como familia. Si no tengo nada que esconder, ustedes tampoco, ¿no? Nadie respondió. Su madre miraba sus manos, jugando con el anillo de matrimonio. Su padre miraba por la ventana hacia las luces de Monterrey que empezaban a encenderse. Alejandra revisaba sus documentos como si de repente fueran fascinantes. El silencio se volvió técnico. Diego puso su mano sobre la carpeta roja. Era hora. No necesitan mostrarme nada, dijo. Porque yo ya lo vi. Todo. La atmósfera en el despacho cambió inmediatamente. El tío Fernando se enderezó en su silla. Su padre por fin lo miró directo a los ojos. Su madre dejó de jugar con el anillo. Alejandra cerró su carpeta con un golpe seco. Esa noche armé mi propio archivo, estados financieros cruzados, facturas duplicadas, préstamos intragrupo, una cuenta espejo abierta para ocultar pérdidas reales. Diego abrió la carpeta roja. Sacó el primer documento, estados financieros certificados de los últimos 5 años que había obtenido directamente del contador externo, un hombre mayor que había trabajado con la empresa durante décadas y que, después de 3 cervezas en un bar discreto, había admitido que las cosas no cuadraban hace rato pero que él solo hacía lo que le ordenaban. Estos son los estados reales, dijo Diego, colocándolos sobre la mesa. No los que presentan en juntas. Aquí pueden ver que las pérdidas comenzaron en 2019, no en 2022 como dicen. 3 años de pérdidas ocultadas mediante contabilidad creativa. Sacó otro documento. Estas son facturas duplicadas. La misma compra de maquinaria facturada 2 veces a 2 proveedores diferentes, inflando gastos para justificar pérdidas.
Y aquí, sacó otro papel, están los préstamos intragrupo. Grupo Ramírez prestándole dinero a Inmobiliaria Ramírez, que le presta a Servicios Ramírez, que se lo presta de vuelta a Grupo Ramírez. El mismo dinero moviéndose en círculos para crear la ilusión de liquidez. El rostro del tío Fernando había perdido color. Su padre apretaba el vaso de whisky como si quisiera romperlo. Diego continuó, su voz ganando fuerza con cada revelación. Y aquí está lo mejor. Una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una empresa offshore llamada RVF Holdings. R de Ramírez, V de Villarreal, F de Fernando. ¿Adivinen qué? Ahí está el dinero que supuestamente se perdió en malas inversiones. No se perdió. Se transfirió. Sistemáticamente. Durante 3 años. Entendí el método, privatizar ganancias, socializar ruinas. Yo era el sacrificio perfecto. El tío Fernando se levantó bruscamente, la silla rechinando contra el piso de mármol. ¿De dónde sacaste eso? No tienes autorización para acceder a información confidencial de la empresa. Eso es espionaje corporativo. Soy accionista, respondió Diego con calma. Tengo derecho a revisar las cuentas. Y lo hice. Contraté mi propio auditor. Todo legal. Todo documentado. Todo certificado. Su padre finalmente habló, su voz saliendo como acero frío. Diego. Hijo. Estás malinterpretando las cosas. Esa cuenta es un vehículo de inversión legítimo. Para proteger activos en caso de que la situación en México se complicara. Es planeación patrimonial normal. ¿Normal? Diego sacó otro documento. Aquí está el flujo de transferencias. Coinciden exactamente con los trimestres donde reportan pérdidas operativas. Cuando el negocio supuestamente iba mal, ustedes transferían dinero afuera. Y ahora quieren que yo sea el responsable de esas pérdidas mientras ustedes se quedan con el dinero escondido. Respiré hondo. Saqué mi carpeta roja y la abrí despacio. No acusé. Expliqué. Diego continuó, metódico, implacable. Mostró cómo habían inflado nóminas con empleados fantasma. Cómo habían vendido activos de la empresa a precios inferiores al mercado a empresas que ellos mismos controlaban mediante prestanombres. Cómo habían usado su nombre en garantías de préstamos que nunca autorizó, préstamos que se usaron no para la empresa sino para inversiones personales que salieron mal. Mostré cómo la quiebra se había ocultado, cómo el riesgo se había desplazado, cómo mi nombre aparecía donde faltaban decisiones. Leí fechas. Señalé cifras. La sala de juntas que antes olía solo a café y a madera cara ahora olía a miedo, a mentiras expuestas, a poder desmoronándose. Afuera, Monterrey brillaba en la noche, ajena a que en ese piso 16 de la Torre Mirasierra algo fundamental se estaba rompiendo entre gente que compartía apellido pero que había perdido todo lo demás. El discurso se quedó sin aire cuando los números empezaron a hablar entre ellos. Alejandra intentó recuperar control de la situación, su voz de abogada activándose. Incluso si todo lo que dices fuera cierto, ¿qué piensas hacer? ¿Denunciarnos? Somos tu familia, Diego. Tu sangre. ¿De verdad vas a destruir todo lo que 3 generaciones construyeron por un berrinche? No nos traiciones, pidió su madre, hablando por primera vez, su voz quebrándose. Por favor, hijo. Piensa en el apellido. Piensa en tu futuro. Si esto sale, nadie querrá hacer negocios con ningún Ramírez nunca más. Diego la miró, a esa mujer que lo había criado, que había estado en cada recital escolar, que lo había consolado cuando se rompió el brazo a los 8 años. Y vio que ella también estaba dispuesta a sacrificarlo. Tal vez con más culpa que los demás, pero dispuesta al fin. No me sacrifiquen, respondí. No es lo mismo. El silencio fue total. Nadie aplaudió. Nadie negó. Su padre fue el último en hablar. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana, dio la espalda a todos. Cuando habló, su voz sonaba vieja, cansada. ¿Qué quieres, Diego? ¿Dinero? ¿Más acciones? ¿Qué precio tiene tu silencio?
Y esa pregunta, más que cualquier otra cosa, le mostró a Diego que tan lejos habían caído. Para su padre, todo era transacción. Hasta el silencio de su propio hijo tenía precio de mercado. No quiero su dinero, dijo Diego, guardando sus documentos con cuidado. Quiero que enfrenten lo que hicieron. Que admitan que quebraron la empresa con decisiones estúpidas y codicia. Que dejen de intentar convertirme en el villano de su historia. Se levantó, tomó su carpeta roja, su evidencia, su verdad documentada. Y quiero que sepan que si intentan usar mi nombre en esto, si presentan un solo documento donde me responsabilizan de sus errores, voy a presentar todo esto ante la autoridad competente. No porque los odie, sino porque no voy a cargar con sus pecados. Guardé mis papeles. Me levanté. Caminó hacia la puerta. Nadie lo detuvo físicamente, pero su padre habló una vez más. Si sales por esa puerta con esos documentos, ya no eres parte de esta familia. Diego se detuvo, la mano en la manija. No se volteó. Dejé de ser parte de esta familia el día que decidieron que era más útil como chivo expiatorio que como hijo. Afuera, la noche era industrial, fría, honesta. Salió al pasillo. Los elevadores estaban al fondo, pasando por una galería de fotos de la historia de Grupo Ramírez. Ahí estaba su abuelo Rodrigo fundando la empresa en 1965, una pequeña distribuidora de autopartes en una bodega de la colonia Independencia. Su padre joven, expandiendo el negocio en los 80. Él mismo, a los 6 años, con casco de construcción demasiado grande en la inauguración de la nueva planta. Fotos de familia que ahora se sentían como epitafio. Entendí que hay empresas que sobreviven a todo menos a la verdad. Y que la familia que me pidió silencio eligió perderlo todo antes que mirarse. Pero para entender cómo Diego llegó a ese momento, hay que volver atrás. Hay que regresar a un día de julio del año 2005, cuando un niño de 7 años fue llevado por primera vez a conocer el negocio familiar, que algún día sería suyo si hacía las cosas bien, si aprendía las reglas. Si entendía que el apellido Ramírez venía con privilegios pero también con obligaciones. Ese día hacía calor. El calor seco y pesado de Monterrey en verano que hace que el asfalto brille con espejismos y que la gente camine pegada a las sombras de los edificios. Diego iba en el asiento trasero del Mercedes-Benz de su padre, un niño delgado con el cabello muy corto porque su mamá insistía en que así se veía, más presentable. Usando una camisa de botones que le picaba en el cuello y zapatos duros que le lastimaban los pies. Hoy vas a conocer de dónde viene todo lo que tienes, le había dicho su padre esa mañana durante el desayuno de huevos rancheros y frijoles refritos que la empleada doméstica, doña Consuelo, preparaba todos los días. La casa, tu escuela, tus juguetes. Todo sale del trabajo. Del negocio. Es importante que lo entiendas desde chico. Grupo Ramírez tenía sus oficinas y bodegas en el Parque Industrial Escobedo, un complejo enorme de naves metálicas donde se distribuían autopartes a todo el noreste de México. La empresa había comenzado pequeña, con el abuelo Rodrigo vendiendo refacciones de segunda mano a talleres mecánicos, pero había crecido. Para 2005 ya eran distribuidores autorizados de varias marcas importantes. Con contratos de exclusividad y una red de clientes que incluía desde talleres familiares hasta líneas de ensamblaje de las grandes armadoras. El niño Diego bajó del carro mirando todo con ojos grandes. Había montacargas moviéndose entre pasillos de estantes metálicos que llegaban hasta el techo. Había gente en overol cargando cajas, gritándose instrucciones entre el ruido de maquinaria. Olía a aceite de motor y a metal, a trabajo y a dinero. Su padre lo llevó primero al área de bodegas, explicándole cosas que Diego no entendía completamente, rotación de inventario, puntos de reorden, margen de utilidad. Luego a las oficinas administrativas, donde había escritorios con computadoras, teléfonos sonando, gente seria revisando facturas y hojas de cálculo. Y finalmente a su oficina, en el segundo piso con vista a toda la operación. Era grande, con un escritorio de madera oscura, sillas de piel, un librero lleno de manuales técnicos y fotografías familiares. En la pared principal colgaba un retrato del abuelo Rodrigo con expresión seria, observando todo como patriarca eterno. Algún día, dijo su padre,
poniendo una mano en el hombro de Diego, todo esto será tuyo. Si trabajas duro. Si estudias. Si aprendes el negocio. ¿Entiendes la responsabilidad que eso significa? Diego asintió, aunque no estaba seguro de entender nada excepto que había mucho metal y mucho ruido y que todo el mundo parecía muy ocupado. Pero sintió el peso de la mano de su padre en su hombro, el peso de las expectativas, el peso del apellido que llevaba. Crecer en la familia Ramírez era crecer con el negocio como telón de fondo constante. Las cenas familiares nunca eran solo cenas. Eran juntas informales donde se hablaba de ventas, de problemas con proveedores, de la competencia que estaba creciendo. Los domingos no eran para descansar sino para ir a la empresa, solo a revisar unas cosas, que siempre tomaban toda la tarde. Diego aprendió desde chico que el amor en su familia se medía en balance sheets. Si la empresa iba bien, había paz en casa, regalos generosos en Navidad, viajes a Cancún en verano. Si la empresa tenía problemas, su padre llegaba tarde y malhumorado, su madre se ponía tensa, las conversaciones se volvían susurros de preocupación en la cocina. El abuelo Rodrigo murió cuando Diego tenía 9 años. Fue en el despacho, revisando contratos un sábado por la tarde. Un infarto fulminante que lo tiró sobre el escritorio con la pluma todavía en la mano. Diego recordaba el funeral, toda la industria de autopartes del noreste ahí, cientos de personas en la iglesia del Sagrado Corazón, su abuela llorando con un rebozo negro. Su padre con expresión de piedra sosteniendo todo el peso que ahora le caía encima. Ahora tú eres el patriarca, le dijo el tío Fernando a su padre durante el velorio. Rodrigo dejó todo en orden, pero la responsabilidad es tuya. De nosotros. Y ahí comenzó algo nuevo. El tío Fernando se volvió parte integral de la empresa, dejando su trabajo en una firma de consultoría para convertirse en director financiero de Grupo Ramírez. Trajo ideas modernas, hablaba de diversificación y expansión, de no quedarse solo en autopartes sino crecer a otros sectores. Bajo su influencia, la empresa cambió. Se crearon empresas subsidiarias, Inmobiliaria Ramírez para manejar propiedades, Servicios Ramírez para consultoría, Inversiones Ramírez para el manejo de excedentes. Todo muy sofisticado, muy profesional, muy complejo. Demasiado complejo, Diego entendería años después, porque la complejidad es donde se esconde el fraude. Diego fue a las mejores escuelas. Primaria en el Instituto Escobar, secundaria en el Colegio Americano, preparatoria en el TEC de Monterrey Campus Eugenio Garza Sada. Sacaba buenas calificaciones no porque fuera especialmente brillante sino porque aprendió temprano que decepcionar académicamente era decepcionar a la familia, y decepcionar a la familia significaba decepcionar al negocio. Y el negocio era sagrado. A los 15 años empezó a trabajar veranos en la empresa. No trabajos reales sino posiciones ceremoniales, archivista en recursos humanos, asistente de asistente en ventas, tareas que básicamente significaban observar y aprender. Su padre insistía en que conociera el negocio, desde abajo, aunque todos sabían que Diego nunca realmente estaría abajo. Él era el heredero, el príncipe, el futuro dueño. La gente lo trataba diferente, con deferencia que no se había ganado. Fue ahí, entre facturas y órdenes de compra, donde Diego empezó a notar cosas raras. Pequeñas inconsistencias que no cuadraban. Compras duplicadas. Proveedores que parecían no existir fuera del papel. Transferencias entre las empresas del grupo que no tenían justificación operativa clara. Cuando preguntaba, le decían que era complicado, que ya lo entendería cuando estudiara administración, que no se preocupara por detalles que los contadores manejaban. Así que Diego aprendió a no preguntar. Aprendió que la lealtad familiar significaba cerrar los ojos ante lo que no encajaba. Aprendió que el precio de pertenecer era el silencio. Estudió administración de empresas en el TEC, Campus Monterrey. Era la carrera que su padre esperaba, la preparación para eventualmente tomar el control. Diego era buen estudiante, participaba en clase, hacía proyectos sobre gestión de inventarios y cadenas de suministro usando a Grupo Ramírez como caso de estudio. Sus profesores lo felicitaban por tener acceso a una empresa real, por poder aplicar teoría a práctica. Lo que no sabían era que la teoría y la práctica en Grupo Ramírez cada vez divergían más.
Durante la universidad, Diego comenzó a asistir a juntas de consejo. Al principio solo como observador, sentado en una esquina tomando notas, aprendiendo el lenguaje corporativo. Su padre presidía, el tío Fernando presentaba números, Alejandra, quien para entonces ya era abogada titulada y trabajaba para la empresa, revisaba aspectos legales. Todo muy profesional, muy serio. Pero los números que presentaba el tío Fernando en esas juntas no cuadraban con los números que Diego veía cuando hacía inventarios físicos durante el verano. Había más producto reportado que producto real. Había ventas que parecían demasiado convenientes, siempre justo en los trimestres donde necesitaban mostrar crecimiento. Había préstamos entre empresas del grupo que se movían en círculos sin propósito claro. Diego intentó mencionarlo una vez. Tenía 20 años, estaba en cuarto semestre. Durante una cena familiar en la casa de San Pedro Garza García, después de carne asada y tortillas hechas a mano por doña Consuelo, entre el tequila y el café, Diego se atrevió a preguntar por qué Inmobiliaria Ramírez le había prestado 2 millones de pesos a Servicios Ramírez cuando Servicios no tenía deuda previa y no parecía necesitar capital. El silencio en la mesa fue inmediato. Su padre lo miró con una expresión que Diego no supo interpretar. El tío Fernando sonrió, pero era la sonrisa que usaba cuando un cliente cuestionaba sus números. Es planeación fiscal, explicó el tío Fernando con paciencia exagerada. Movimientos entre empresas relacionadas para optimizar la carga tributaria. Es completamente legal y normal. De hecho, lo vas a estudiar en tus clases de impuestos el próximo semestre. Diego asintió y no volvió a preguntar. Pero la semilla de duda ya estaba plantada. Se graduó con honores en 2013. La ceremonia fue grande, su familia ahí en primera fila, orgullosos. Su padre le regaló un Audi negro último modelo y una oficina en el tercer piso del edificio corporativo que Grupo Ramírez había construido en San Pedro. Mudándose del viejo parque industrial a instalaciones modernas que proyectaban éxito. Ahora empieza tu carrera real, le dijo su padre ese día. Ya no eres estudiante. Eres parte de la dirección. Subdirector de operaciones. Con tiempo y si demuestras que puedes, serás director general. Y eventualmente, cuando yo me retire, todo será tuyo. Diego entró a trabajar tiempo completo con entusiasmo genuino. Todavía creía en el negocio, en la familia, en que esas inconsistencias que había notado eran solo malentendidos de alguien que todavía no entendía completamente cómo funcionaba el mundo corporativo real. Le asignaron responsabilidades, supervisar la logística de distribución, optimizar rutas de entrega, negociar con transportistas. Eran tareas importantes pero periféricas, cosas que importaban pero que no tocaban el núcleo financiero de la empresa. Diego trabajaba duro, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, tratando de probar que merecía estar ahí por algo más que su apellido. Y fue precisamente porque trabajaba tanto, porque revisaba tanto, que empezó a ver el patrón completo. Una tarde de octubre del 2014, Diego estaba revisando costos de flete cuando notó algo extraño. Había facturas de transporte por cantidades que no correspondían con las guías de envío. Se transportaban supuestamente 10 toneladas pero el costo era por 15. O viceversa. Las diferencias eran pequeñas, fáciles de pasar por alto, pero cuando Diego empezó a sumarlas a lo largo del año, llegaban a cientos de miles de pesos. Fue con el coordinador de logística, un hombre mayor llamado Rogelio que había trabajado con su abuelo desde los tiempos de la bodega original. Don Rogelio, estas facturas no cuadran con las guías. ¿Puede explicarme? Rogelio miró los documentos y suspiró, el suspiro de alguien que ha guardado secretos demasiado tiempo. Mire, joven Diego. Yo solo sigo órdenes. Esas facturas las prepara el departamento de finanzas. Nosotros movemos lo que hay que mover. Lo demás, no me corresponde. Pero estamos pagando por fletes que no se realizaron. O no en las cantidades facturadas. ¿Cómo le digo? Órdenes de arriba. Diego fue directamente a la oficina del tío Fernando. Su tío estaba en una llamada, le hizo señas de que esperara. Cuando colgó, Diego puso las facturas sobre el escritorio. Tío, hay un problema con los costos de flete.
Estamos siendo sobrefacturados. O peor, estamos facturando gastos que no existen. El tío Fernando revisó los papeles con rapidez profesional. Ah, sí. Esto. Mira, Diego, es complicado. Tenemos un acuerdo con la empresa de transportes. Ellos nos facturan cantidades mayores y nos regresan la diferencia en efectivo para gastos operativos que no pueden documentarse formalmente. ¿Gastos operativos como qué? Como los que necesitas en México para que las cosas funcionen. Permisos que se aceleran, inspecciones que salen favorables, ese tipo de cosas. No es ideal, pero es la realidad de hacer negocios en este país. Diego sintió algo frío en el estómago. Eso suena a lo que todos hacen, interrumpió su tío. Bienvenido al mundo real, sobrino. No todo se puede hacer con recibos y facturas perfectas. A veces hay que moverse en los grises. Y ahí comenzó la verdadera educación de Diego. No la de los libros de texto del TEC, sino la de cómo funcionaba realmente Grupo Ramírez. Los siguientes meses fueron reveladores. Mientras más atención ponía, más veía. Había una economía paralela dentro de la empresa, dinero que entraba y salía por canales que no aparecían en los reportes oficiales. Intentó hablar con su padre, pero su padre le dijo lo mismo que el tío Fernando, así se hacían los negocios en México. Que él era muy idealista, muy académico, que necesitaba entender que la ética empresarial tenía que ser flexible para sobrevivir en un mercado competitivo y un sistema corrupto. Diego casi lo acepta. Casi aprende a cerrar los ojos, a racionalizar, a normalizar. Porque era más fácil que enfrentar que su familia, la gente que más respetaba, estaba construyendo riqueza sobre cimientos de fraude. Porque aceptar la verdad significaba perder la familia, y la familia era todo lo que tenía. Entonces conoció a Mariana. Ella era consultora de una firma externa que Grupo Ramírez había contratado para hacer una auditoría operativa en 2015. Venía de la Ciudad de México, era egresada del ITAM. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo estricta y una forma de hablar directa que a Diego le resultó refrescante después de tanto tiempo rodeado de gente que hablaba en eufemismos. Mariana y su equipo estuvieron 3 meses revisando procesos, entrevistando personal, analizando flujos de trabajo. Diego fue su contacto principal en la empresa, respondiéndole preguntas, facilitándole acceso a información. Pasaban horas juntos revisando documentos, y en algún momento entre hojas de cálculo y presentaciones de PowerPoint, comenzaron a hablar de cosas más personales. Empezaron a salir. Cenas después del trabajo, fines de semana explorando Monterrey, caminatas por el Parque Fundidora. Con ella, Diego podía ser solo Diego, no el heredero de Grupo Ramírez, no el hijo del dueño, solo un tipo de 23 años tratando de entender quién era más allá del apellido que cargaba. Mariana terminó la auditoría y presentó sus hallazgos al consejo. Diego estuvo en esa presentación. Ella fue profesional, técnica, mostrando áreas de oportunidad en la operación, procesos que podían optimizarse, costos que podían reducirse, sistemas que podían modernizarse. Pero en privado, le dijo a Diego algo diferente. Estaban cenando tacos al pastor en un puesto de la colonia obrera, sentados en bancos de plástico, el olor a carne asada y cilantro en el aire. Hay cosas que no puedo poner en el reporte oficial, dijo ella, sin mirarlo directamente. Cosas que vi pero que técnicamente no era mi trabajo documentar. ¿Cómo qué? Como que los números no cuadran, Diego. Hay gastos inflados, transferencias entre empresas que no tienen sentido operativo, cuentas que parecen existir solo para mover dinero. No pude confirmar nada porque no tenía acceso completo a los libros contables, pero, algo no está bien. Diego ya lo sabía. En algún nivel profundo lo había sabido durante años. Pero escucharlo de alguien externo, de alguien cuyo trabajo era precisamente ver estas cosas, le quitó la última posibilidad de negación. ¿Qué debería hacer?, preguntó. Mariana lo miró con una mezcla de compasión y preocupación. No lo sé. Es tu familia. Pero si siguen por ese camino, eventualmente va a colapsar. Y cuando lo haga, va a ser feo. Tenía razón.
El colapso comenzó en 2022, 7 años después de esa conversación, cuando Diego ya era director de operaciones, cuando ya se había casado con Mariana, cuando ya habían nacido sus 2 hijas, Sofía y Valeria. Cuando ya había aprendido a navegar los grises de la empresa mientras trataba de mantener su propia integridad intacta, una cuerda floja que se volvía cada vez más delgada. La pandemia de COVID había golpeado duro a la industria automotriz. Las líneas de producción pararon, los pedidos se cancelaron, el inventario se quedó inmóvil en las bodegas. Grupo Ramírez aguantó los primeros meses usando reservas, pero las reservas se acabaron rápido cuando no hay ventas y los gastos fijos siguen corriendo. El tío Fernando propuso un plan de reestructura. Reducción de personal, renegociación con proveedores, buscar nuevas líneas de negocio. En papel sonaba bien. En la práctica fue desastroso. Las inversiones que hizo en nuevas oportunidades resultaron ser apuestas mal calculadas en sectores que el tío Fernando no entendía. Perdieron millones en una planta de reciclaje que nunca fue rentable. Perdieron más millones en un proyecto de desarrollo inmobiliario que se quedó a medias cuando el financiamiento se cayó. Para 2023, Grupo Ramírez estaba técnicamente en quiebra. Solo que nadie lo admitía. Las juntas de consejo se volvieron ejercicios de contabilidad creativa, moviendo dinero entre cuentas para crear la ilusión de solvencia. Diferían pagos a proveedores hasta el último día posible. Tomaban préstamos a tasas usurarias para pagar deudas anteriores, una espiral descendente que solo podía terminar en colapso. Diego veía todo esto y se sentía impotente. Sugirió cortes más profundos, incluyendo reducciones salariales para la dirección, empezando por él. Sugirió transparentar la situación con acreedores y negociar abiertamente. Sugirió vender activos no esenciales para generar liquidez. Su familia lo ignoró. O peor, lo condescendió, tratándolo como niño que no entendía las complejidades del negocio real. El tío Fernando seguía haciendo movimientos cada vez más desesperados, cada vez más turbios. Su padre se refugió en la negación, insistiendo en que era solo una mala racha, que pronto las cosas mejorarían. Y entonces, en marzo de 2024, llegó la auditoría del SAT. Una revisión profunda de los últimos 5 años de operaciones fiscales. Diego supo inmediatamente que estaban en problemas. Todos los movimientos cuestionables, todas las facturas infladas, todas las transferencias sin sustancia económica real, iban a quedar expuestas. La familia entró en pánico. Hubo juntas de emergencia, llamadas con abogados fiscalistas, discusiones acaloradas sobre estrategias de defensa. Y fue en una de esas juntas donde Diego escuchó por primera vez el plan que eventualmente lo llevaría a esa confrontación en el despacho. El tío Fernando lo planteó con lenguaje técnico, pero la esencia era simple: necesitaban un responsable. Alguien que pudiera tomar la culpa por las irregularidades que el SAT inevitablemente encontraría. Alguien que firmara documentos admitiendo que las decisiones administrativas del periodo problemático fueron suyas. Y Diego era el candidato perfecto. Ya era director de operaciones. Su nombre ya estaba en muchos documentos por su posición legítima en la empresa. Había firmado poderes amplios cuando entró a trabajar formalmente. Técnicamente, podían construir un caso donde él era responsable. Obviamente lo vamos a proteger, decía el tío Fernando. No se trata de que Diego vaya a la cárcel. Se trata de contener el daño, demostrar que ya identificamos los problemas y tomamos medidas correctivas. Diego asume responsabilidad administrativa, pagamos las multas correspondientes, reestructuramos y seguimos adelante. Diego no dijo nada en esa junta. Solo escuchó, con el corazón hundiéndose más con cada palabra. Miró a su padre, esperando que él dijera algo, que defendiera a su hijo, que rechazara la idea de usarlo como escudo. Pero su padre evitó su mirada, enfocándose en sus notas como si fueran fascinantes. Esa noche, Diego le contó todo a Mariana. Ella escuchó en silencio en su casa de Cumbres Elite, las niñas ya dormidas arriba, solo el sonido del aire acondicionado y el tráfico lejano de la avenida Lázaro Cárdenas. No puedes dejar que hagan eso, dijo ella finalmente. Te van a destruir. Y no solo profesionalmente. Legalmente.
penalmente. Es mi familia. Tu familia te está sacrificando para salvarse ellos mismos. Diego lo sabía. Lo había sabido desde el momento que escuchó el plan. Pero admitirlo en voz alta lo hacía real de una forma que dolía diferente. Necesitas protegerte, continuó Mariana. Necesitas documentar todo. Necesitas evidencia de que tú no tomaste esas decisiones, de que te están usando. Y así comenzó la investigación de Diego. 6 meses de trabajo meticuloso, sigiloso. Llegaba temprano a la oficina, antes que nadie, y revisaba archivos. Hacía copias de documentos cuando su padre y su tío no estaban. Bajó años de estados financieros del servidor de la empresa a una memoria USB que escondía en su carro. Contactó al contador externo, al auditor interno que había renunciado 2 años atrás, a proveedores que habían sido estafados, a empleados despedidos que tenían historias que contar. Cada noche llegaba a casa agotado, no por el trabajo físico sino por la carga emocional de documentar la traición de su propia familia. Mariana lo sostenía, lo animaba a seguir, le recordaba que estaba haciendo lo correcto incluso cuando lo correcto se sentía como traición. Contrató su propio auditor, un experto forense que analizó todos los documentos que Diego había reunido y preparó un reporte devastador. La contabilidad de Grupo Ramírez era un fraude sistemático. Habían inflado ingresos, ocultado pérdidas, transferido activos a empresas offshore, usado fondos de la empresa para inversiones personales. Y todo orquestado principalmente por el tío Fernando con la complicidad del padre de Diego. El auditor también confirmó algo que Diego sospechaba, su nombre había sido agregado estratégicamente en documentos clave durante los últimos 3 años. No era coincidencia. Era preparación. Lo habían estado construyendo como chivo expiatorio mucho antes de que él lo supiera. Armado con esa evidencia, Diego esperó. Esperó a que su familia hiciera el movimiento final, a que lo convocaran oficialmente para pedirle que asumiera responsabilidad. Porque si los confrontaba antes, podrían destruir evidencia, cambiar documentos, preparar mejor su defensa. Necesitaba que creyeran que él todavía era el hijo obediente, el sobrino leal, el que haría lo que la familia necesitara. La convocatoria llegó un martes de septiembre. Un correo formal del tío Fernando, Junta Extraordinaria de Consejo. Asunto, regularización administrativa ante auditoría fiscal. Asistencia obligatoria. Diego leyó el correo 3 veces, respiró hondo, y respondió un simple, ahí estaré. Le dijo a Mariana esa noche mientras cenaban pozole que doña Consuelo había preparado, las niñas contándole sobre su día en la escuela, vida familiar normal que contrastaba brutalmente con la guerra que estaba por comenzar. Es mañana, dijo cuando las niñas se fueron a hacer tarea. Van a pedirme formalmente que asuma responsabilidad. ¿Estás listo? No. Pero tengo que hacerlo. Mariana tomó su mano sobre la mesa. Pase lo que pase, estoy contigo. Las niñas están contigo. Tienes una familia que te ama de verdad, sin condiciones. Y esas palabras le dieron a Diego la fuerza que necesitaba. Porque tenía razón. Sí tenía familia. Pero no la familia de sangre que estaba dispuesta a sacrificarlo. Tenía la familia que había construido, la familia elegida, la familia que valoraba su integridad más que su utilidad. Entonces llegó ese martes, la sala de juntas, la carpeta azul que lo incriminaba, su carpeta roja que los exponía. Y todo salió como está descrito al inicio, la confrontación, la revelación, el derrumbe del castillo de naipes que su familia había construido durante años. Pero después de salir de esa sala de juntas, después de caminar por ese pasillo lleno de fotos que ya no lo representaban, después de tomar el elevador hasta el estacionamiento sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. La historia de Diego continuó de formas que no anticipó completamente. Lo primero fue el silencio. Su familia no lo contactó durante una semana. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos electrónicos. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Diego usó ese silencio para actuar. Presentó su renuncia formal como director de operaciones de Grupo Ramírez. Contrató un abogado especialista en derecho corporativo para protegerse de cualquier intento de responsabilizarlo.
Envió copias de toda su evidencia a 3 contactos de confianza con instrucciones de presentarla ante autoridades si algo le pasaba. La segunda cosa fue mediática. Alguien filtró a la prensa que Grupo Ramírez estaba siendo investigado por el SAT. Los periódicos de negocios locales comenzaron a hacer preguntas. Problemas fiscales en empresa tradicional regia. Auditoría del SAT pone en aprietos a distribuidora de autopartes. Su familia no podía ya esconder la situación. El tío Fernando renunció súbitamente, alegando motivos personales. En realidad huyó a Estados Unidos donde tenía propiedades compradas con el dinero desviado. Su padre trató de mantener control, dando entrevistas donde hablaba de desafíos temporales y reestructuras necesarias. Pero los acreedores olían sangre. Empezaron a demandar pagos inmediatos. Proveedores cortaron crédito. Clientes buscaron alternativas. Grupo Ramírez se declaró en concurso mercantil 3 meses después de esa confrontación en la sala de juntas. Fue el fin oficial de 3 generaciones de empresa familiar. Las bodegas fueron rematadas. Los activos liquidados. Los empleados despedidos. Doña Consuelo, quien había trabajado 30 años con la familia, llamó a Diego llorando porque le debían 3 meses de sueldo que nunca le pagarían. Diego le envió dinero de su propio bolsillo. No tenía mucho, había vivido siempre con sueldo de ejecutivo pero nunca había ahorrado agresivamente porque asumía que el patrimonio familiar estaría ahí. Pero le envió a Doña Consuelo lo que pudo porque ella era inocente en todo esto, y él no iba a ser como su familia que dejaba víctimas sin mirar atrás. Su padre intentó contactarlo una vez, 4 meses después del colapso. Un mensaje de texto: necesito hablar contigo. Es importante. Diego lo dejó en visto durante 2 días antes de responder: ya no tenemos nada de qué hablar. Pero su padre insistió, y eventualmente Diego aceptó verlo, más por cerrar ciclos que por esperanza de reconciliación. Se encontraron en un café del centro de Monterrey, el Café Iguana en la Macroplaza, un lugar neutral donde ninguno de los dos tenía historia. Su padre llegó 20 minutos tarde, algo impensable en el hombre puntual y controlado que Diego había conocido. Se veía mayor, el cabello más gris, la cara más delgada, usando ropa que Diego reconoció como de 2 temporadas atrás porque probablemente ya no podía comprar nueva. Se sentaron. Diego pidió café negro. Su padre pidió lo mismo aunque nunca había tomado café negro en su vida, siempre con crema y 2 sobres de azúcar. Fue un detalle pequeño que le dijo a Diego que tan perdido estaba su padre. No vine a pedirte perdón, dijo su padre después de un silencio largo. Aunque debería. Vine a explicar. No necesito explicaciones. Tal vez yo necesito darlas. Diego tomó su café y esperó. Su padre miraba la taza como si ahí estuvieran las palabras que necesitaba. Tu abuelo construyó la empresa de la nada, comenzó. Empezó con un préstamo que le costó sangre conseguir, vendiendo refacciones de segunda mano de puerta en puerta. Cuando me la dejó, el día que murió, me hizo prometer que la cuidaría, que la haría crecer, que se la pasaría a ti como él me la pasó a mí. Hizo una pausa, tomó un trago de café y casi hizo una mueca al sabor amargo. Y lo hice. La crecí. La modernizamos. Pasamos de una bodega en Escobedo a un edificio en San Pedro. Pensé que estaba cumpliendo mi promesa. Pero en algún momento, sin darme cuenta, la empresa dejó de ser un medio para cuidar a la familia y se volvió el fin en sí mismo. Empecé a justificar cualquier cosa, cualquier atajo moral, cualquier decisión turbia, diciéndome que era por el bien de la empresa. Y la empresa era el legado. Y el legado era sagrado. Diego escuchaba sin interrumpir. No porque estuviera de acuerdo sino porque sentía que su padre necesitaba decir esto, aunque fuera tarde, aunque no cambiara nada. Fernando fue quien empezó con los movimientos más agresivos, continuó su padre. Pero yo lo permití. Lo permití porque estábamos creciendo, porque los números se veían bien, porque era más fácil no preguntar demasiado. Y cuando empezaron los problemas, cuando las decisiones malas comenzaron a cobrar factura, fue más fácil seguir mintiendo que admitir la verdad. Su padre lo miró finalmente a los ojos.
Cuando propusieron usar tu nombre para contener el daño, yo no dije que no. Debí haberlo hecho. Debí haberte defendido. Eres mi hijo. Debí protegerte, no sacrificarte. Pero en ese momento, en mi cabeza retorcida, pensé que era la solución que salvaba a todos. Que tú entenderías. Que era lo que la familia necesitaba. No soy una herramienta, dijo Diego, su voz saliendo más fría de lo que esperaba. No soy un recurso a sacrificar cuando conviene. Lo sé. Ahora lo sé. ¿Y qué esperas de esta conversación? ¿Perdón? ¿Que diga que está bien? ¿Que volvamos a ser familia feliz? Su padre negó con la cabeza. No espero nada. Solo quería que supieras que estuve mal. Que el precio de salvar la empresa no debió ser perderte a ti. Y que ahora que la empresa está muerta de todas formas, me doy cuenta de que perdí lo único que realmente importaba. Se quedaron en silencio. Alrededor de ellos, la vida continuaba. Gente entrando y saliendo del café, estudiantes con laptops, parejas tomadas de la mano, normalidad ajena a su drama familiar. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Diego. No lo sé. Buscar trabajo, supongo. A los 62 años, con una empresa quebrada a mis espaldas. No va a ser fácil. Tu mamá y yo vendimos la casa. Nos mudamos a un departamento más pequeño. Estamos ajustándonos. No había autocompasión en su voz, solo declaración de hechos. Y Diego sintió algo que no esperaba sentir, lástima. No perdón, aún no estaba ahí y tal vez nunca estaría, pero lástima por el hombre que había construido su identidad completa alrededor de un negocio y que ahora no tenía ni negocio ni identidad. Te deseo suerte, dijo Diego, levantándose para irse. Diego, su padre lo detuvo. Sé que no significa mucho ahora, pero siempre te quise. Tal vez no de la forma correcta, tal vez condicionado a cosas que no debieron importar, pero te quise. Quiero que lo sepas. Querer sin respetar no es suficiente, respondió Diego. Y ustedes dejaron de respetarme el día que decidieron que mi integridad valía menos que salvar una empresa condenada. Y salió. Caminó por la macroplaza con el sol de noviembre calentándole la espalda, sintiendo algo parecido al cierre pero no exactamente paz. Porque cerrar capítulos con familia no es como cerrar capítulos con extraños. La sangre deja marcas que tardan en desvanecer, si es que alguna vez lo hacen completamente. Mariana lo esperaba en casa con las niñas. Sofía, que tenía 8 años, estaba haciendo tarea de matemáticas en la mesa del comedor. Valeria, de 6, dibujaba con crayones en el piso. Vida doméstica simple, hermosa por su simplicidad. ¿Cómo te fue? Preguntó Mariana. Como esperaba. Palabras que llegan tarde. Arrepentimiento que no cambia nada. ¿Te sientes mejor al menos? Diego pensó en la pregunta honestamente. No mejor. Pero tal vez más cerrado. Como cuando terminas de leer un libro triste. No te gustó el final pero al menos ya sabes cómo termina. Esa noche cenaron enchiladas que Mariana había preparado, con mole poblano que su mamá le había enseñado a hacer. Jugaron con las niñas después, juegos tontos de cartas y risas. Diego ayudó a Sofía con su tarea de matemáticas, problemas de multiplicación que eran infinitamente más simples que los problemas de la vida real. Acostó a sus hijas, les leyó un cuento, les dio beso de buenas noches. Y mientras apagaba la luz del cuarto de Valeria, Diego pensó en el legado. Su abuelo había querido dejarle un negocio. Su padre había querido preservarlo a cualquier costo. Pero Diego se preguntaba si el verdadero legado que importaba no era la empresa sino los valores, la integridad, la capacidad de elegir lo correcto incluso cuando duele. Sus hijas no iban a heredar Grupo Ramírez porque Grupo Ramírez ya no existía. Pero heredarían algo más valioso, un padre que eligió la verdad sobre la conveniencia, la integridad sobre la lealtad familiar ciega, el coraje de pararse solo cuando todos querían que se sentara. Los meses pasaron. Diego encontró trabajo como consultor independiente, ayudando a empresas familiares a profesionalizarse, a separar emoción de decisión.
A construir gobiernos corporativos que prevengan exactamente el tipo de colapso que destruyó a su familia. Era irónico usar su dolor como expertise, pero era trabajo honesto y lo hacía bien. Mariana volvió a trabajar también, consultando para firmas que valoraban su experiencia. Entre los dos mantenían un estilo de vida mucho más modesto que el que Diego había conocido creciendo, pero era suficiente. Tenían una casa rentada en la colonia Country, no tan grande ni lujosa como la casa donde Diego creció, pero llena de amor real no transaccional. Una tarde de primavera del año siguiente, Diego recibió un paquete por mensajería. No tenía remitente pero reconoció la letra en el sobre. Era de su madre. No había hablado con ella desde el día de la confrontación. Abrió el paquete con manos cuidadosas. Adentro había una fotografía. Era de Diego a los 7 años, el día que su padre lo llevó por primera vez a la empresa. Estaba parado junto a un montacargas que se veía gigante comparado con él, sonriendo con esa sonrisa de niño que cree que el futuro es pura promesa. Detrás de la foto había una nota manuscrita de su madre: Diego, encontré esto limpiando cajas viejas en el departamento nuevo. Pensé que querrías tenerla. Ese día tu padre estaba tan orgulloso, tan emocionado de mostrarte el negocio. Quería dártelo todo. Creo que ese fue el problema, pensó que todo era la empresa, el dinero, el apellido. No entendió que lo que realmente necesitabas era integridad, respeto, libertad de ser quien eras sin tener que cargar con expectativas que no elegiste. Lamento no haberlo visto entonces. Lamento no haberte defendido cuando debí. Fuiste mejor hijo de lo que nosotros fuimos padres. Espero que tus hijas sepan el tesoro que tienen. Con amor, tu mamá. Diego leyó la nota 3 veces. Lloró un poco, no por tristeza sino por esa mezcla compleja de emociones que viene cuando la gente que te lastimó admite finalmente lo que hizo. No borraba el daño. No reconstruía lo roto. Pero reconocía la verdad, y a veces eso es suficiente para empezar a soltar. Puso la fotografía en un marco y la colocó en su oficina en casa. No como celebración de lo que pudo ser sino como recordatorio de dónde venía y que eligió no perpetuar. Ese niño en la foto creció en un sistema diseñado para moldearlo en algo específico. Pero el hombre que ese niño se volvió eligió romperse antes que doblarse, elegir verdad antes que conveniencia, elegir integridad antes que herencia. Los años continuaron su marcha. Diego nunca volvió a trabajar en empresa familiar propia, aunque muchos le ofrecieron sociedades. Mantuvo su práctica de consultoría, ayudando a otros a no cometer los errores que destruyeron a su familia. Escribió artículos sobre gobierno corporativo, sobre la importancia de separar familia de negocio, sobre cómo construir empresas sustentables que no requieran sacrificar la ética en el altar de las ganancias. Alejandra, su prima, lo contactó años después. Había dejado el derecho corporativo y se había vuelto especialista en concursos mercantiles, ayudando a reestructurar empresas en problemas. Tuvieron un café incómodo donde ella no pidió exactamente perdón pero sí admitió que había estado mal, que había elegido ser abogada de la empresa antes que ser familia de verdad. No espero que seamos cercanos de nuevo, dijo ella. Solo quería que supieras que admiro lo que hiciste. El coraje que requirió. Yo no lo tuve. Me dejé llevar por la corriente porque era más fácil. Diego aceptó su disculpa implícita sin comprometerse a nada más. Algunos puentes quemados no se reconstruyen completamente. Solo se reconoce que estuvieron ahí, que conectaron algo alguna vez, y que ahora son ruinas que uno visita ocasionalmente pero donde ya no vive. Sus hijas crecieron en una casa donde las cenas familiares no se trataban de números ni márgenes sino de cómo les fue en la escuela, que habían aprendido, que les gustaba. Diego les contó su historia cuando tuvieron edad suficiente para entender, no como advertencia sino como contexto. Les explicó que venir de familia empresarial no te define, que puedes elegir tu propio camino, que el apellido es accidente de nacimiento pero la integridad es elección diaria. Sofía eventualmente estudió ingeniería ambiental. Valeria se fue por las artes, estudiando diseño gráfico. Ninguna mostró interés en negocios y a Diego le pareció perfecto. Habían roto el ciclo, habían elegido basado en pasión no en obligación, y eso era exactamente lo que él había peleado para que pudieran hacer.
Una tarde de diciembre, 15 años después de la confrontación en la sala de juntas, Diego caminaba por el Parque Fundidora con Mariana. Sus hijas ya estaban en la universidad, viviendo sus propias vidas. Ellos eran solo pareja de nuevo, como al principio, con canas y arrugas pero juntos. ¿Te arrepientes?, preguntó Mariana de repente. De haber destruido la empresa. De haber perdido a tu familia. De todo. Diego pensó en la pregunta. La había pensado 1000 veces durante los últimos 15 años, en noches de insomnio y momentos de duda. No destruí la empresa, respondió. La empresa ya estaba destruida. Solo me negué a ser enterrado en sus ruinas. Y en cuanto a la familia, no la perdí. Descubrí que la familia que pensaba que tenía nunca fue realmente familia. Eran socios que compartían sangre. Eso es triste. Es triste. Pero también es liberador. Porque me dejó construir mi propia familia basada en amor real, no en apellidos ni balances. Me dejó elegir a quien llamo familia, y elegí bien. Mariana sonrió y tomó su mano. Caminaron en silencio entre los restos de la vieja fundidora, esa estructura industrial que había sido corazón económico de Monterrey y que ahora era parque público, transformada de propósito pero no destruida. Y Diego pensó que tal vez él era como esa fundidora, había sido moldeado para un propósito que ya no servía, pero se había transformado en algo nuevo, algo mejor, algo elegido. Esa noche, en su casa que nunca fue mansión pero que siempre fue hogar, Diego abrió su laptop y escribió. Había estado posponiendo esto durante años, pero finalmente era tiempo. Empezó a documentar su historia, no como esposé vengativo sino como caso de estudio, como lección, como advertencia y esperanza. Escribió sobre crecer en familia empresarial donde el amor siempre tuvo balances y hits. Sobre aprender que la lealtad familiar ciega es trampa, no virtud. Sobre el momento donde tienes que elegir entre ser cómplice o ser honesto, sabiendo que la honestidad te costará todo lo que conoces. Sobre el precio de la integridad y por qué vale la pena pagarlo. Escribió durante meses. Se volvió libro eventualmente, publicado por una editorial pequeña especializada en negocios. No fue bestseller pero encontró su audiencia, gente en empresas familiares que se veían reflejados, que reconocían los patrones, que necesitaban saber que no estaban solos en sus dilemas éticos. Diego dio conferencias sobre el tema. No se presentaba como héroe sino como sobreviviente, alguien que pagó el precio de hacer lo correcto y que podía testificar que el precio, aunque alto, era menor que el costo de traicionarte a ti mismo. En una de esas conferencias, un joven de 20 y pocos años se acercó después. Venía de familia empresarial también, estaba viendo cosas que no cuadraban, no sabía qué hacer. ¿Cómo supiste que era el momento de actuar?, preguntó. ¿Cómo encontraste el coraje? Diego pensó en la pregunta honestamente. No fue un momento, respondió. Fue 1000 momentos pequeños. Cada vez que veía algo malo y callaba, moría un poco por dentro. El coraje no llegó de golpe. Se acumuló de tanta cobardía que ya no podía vivir conmigo mismo si no hacía algo. Tengo miedo de perder a mi familia. Yo también tenía ese miedo. Pero te diré lo que aprendí, si tu familia solo te quiere mientras seas útil, mientras seas obediente, mientras cargues sus secretos, entonces no es familia de verdad. Es corporación que usa la sangre como contrato de no competencia. El joven asintió, los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Diego le dio su tarjeta, le dijo que podía llamar si necesitaba hablar, si necesitaba guía. Porque parte de sanar era ayudar a otros a no caminar solos por el camino que él había tenido que caminar. Los años siguieron. Diego envejeció con gracia, o al menos eso intentó. Las canas se volvieron completamente blancas. Las arrugas se profundizaron. Pero los ojos mantenían esa claridad que viene de vivir con integridad, de poder mirarte al espejo sin tener que esquivar tu propia mirada. Su padre murió cuando Diego tenía 52 años. Un derrame cerebral rápido. Diego fue al funeral, no por su padre sino por cerrar ciclos, por dejar ir completamente. Había poca gente ahí, los pocos amigos que le quedaban después del colapso, algunos familiares lejanos.
Su madre estaba ahí, más pequeña y frágil de lo que Diego recordaba. Después del servicio, ella se le acercó. Gracias por venir. Era lo correcto. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Fuiste feliz? Después de todo, después de dejarnos, ¿valió la pena? Diego miró a su madre, esa mujer que lo había criado pero que no lo había defendido cuando más lo necesitó, y sintió algo parecido a la compasión. Sí, dijo. Fui feliz. No de la forma que ustedes imaginaron para mí, no con el dinero ni el apellido ni el imperio empresarial. Pero feliz de la forma que importa, durmiendo tranquilo, mirando a mis hijas a los ojos sin esconder quién soy, viviendo con la conciencia limpia. Su madre asintió, lágrimas bajando por sus mejillas arrugadas. Me alegro. Tu padre nunca pudo decir lo mismo. Los últimos años vivió con tanto arrepentimiento. Ojalá lo hubiera escuchado a tiempo. Ojalá, repitió Diego, aunque ambos sabían que los ojalás no cambian el pasado. Se despidieron ahí, en el estacionamiento del cementerio Jardines del Carmen, bajo un sol de enero que brillaba indiferente sobre tumbas nuevas y viejas. Diego no prometió visitar, no prometió mantener contacto. Su madre no lo pidió. Ambos entendían que habían llegado al final de su relación, que solo quedaban los formalismos finales. Diego manejó a casa con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por lo que pudo ser y nunca fue. Alivio por haber cerrado finalmente ese capítulo de su vida. En casa, Mariana lo esperaba con café y empatía silenciosa. No necesitaban palabras. Después de 30 años juntos, entendía sin que él explicara. Esa noche, sentado en su oficina mirando esa fotografía de él a los 7 años junto al montacargas, Diego reflexionó sobre el legado. Su abuelo le había dejado una empresa que creía que duraría generaciones. Su padre la había perdido tratando de preservarla a cualquier costo. Y él, Diego, no le dejaba a sus hijas empresa ni apellido empresarial ni fortuna. Les dejaba algo diferente, el ejemplo de elegir integridad sobre conveniencia, verdad sobre lealtad mal entendida, coraje sobre conformidad. Les dejaba la lección de que no tienes que cargar los pecados de tus padres, que puedes romper ciclos, que puedes elegir ser diferente incluso cuando elegir diferente te cuesta todo lo conocido. Y tal vez, pensó Diego, ese era el mejor legado de todos. No dinero que se gasta ni empresas que colapsan, sino valores que se transmiten, que se viven, que se eligen diariamente. Sofía, su hija mayor, trabajaba ahora en una ONG ambiental. No ganaba mucho pero hacía trabajo que importaba, que ayudaba. Llamaba a Diego regularmente, le contaba sobre sus proyectos, le pedía consejo no sobre negocios sino sobre vida, sobre cómo navegar dilemas éticos en organizaciones imperfectas. A veces me encuentro en situaciones donde lo más fácil sería callar, le dijo una vez. Donde hablar causaría problemas. Y pienso en ti, en lo que tuviste que hacer. Y me pregunto si tengo ese mismo coraje. El coraje no es ausencia de miedo, respondió Diego. Es actuar a pesar del miedo. Y tú lo tienes. Lo veo cada día en las decisiones que tomas, en la vida que estás construyendo en tus términos. Y era verdad. Sus hijas habían aprendido la lección no porque él la predicó sino porque la vivió. Habían visto a su padre elegir lo difícil sobre lo fácil, lo correcto sobre lo conveniente. Y eso las había formado más que cualquier herencia monetaria pudiera haberlo hecho. Diego se retiró del trabajo activo a los 65 años. No tenía fortuna para retiro lujoso pero tenía suficiente, ahorrado con disciplina durante décadas. Él y Mariana viajaron, no a lugares caros sino a lugares significativos. Recorrieron México, descubriendo pueblos mágicos, comiendo en fondas locales, hablando con gente que nunca había oído del apellido Ramírez y a quien no le importaría si lo hubiera oído. En Oaxaca, comiendo tlayudas en el mercado Benito Juárez, Mariana le preguntó, si pudieras volver atrás, a ese día en la sala de juntas, sabiendo todo lo que vino después, ¿harías lo mismo? Diego no dudó. Sí. 1000 veces sí. Porque la alternativa era vivir como cómplice, como cobarde, cargando culpa ajena para proteger apellido que no valía protegerse.
Perdí empresa y perdí familia de sangre, pero gané algo más valioso, me gané a mí mismo. Y esa era la verdad final. En ese momento en la sala de juntas, cuando abrió su carpeta roja y expuso la mentira que su familia había construido, Diego no solo salvó su integridad legal. Salvó su alma. Se negó a ser sacrificado en el altar de la codicia familiar, se negó a cargar pecados que no cometió, se negó a convertirse en versión de sí mismo que no podría mirar al espejo. Eligió la verdad sobre la lealtad mal entendida. Eligió la honestidad sobre la conveniencia. Eligió ser destruido por hacer lo correcto que ser preservado haciendo lo incorrecto. Y en esa elección, en ese momento de coraje que le costó todo lo que conocía, se convirtió finalmente en el hombre que quería ser, no el hombre que su familia necesitaba que fuera. Esa, al final, fue su verdadera herencia. No empresas ni dinero ni apellidos en edificios. Su herencia fue probar que puedes venir de familia rota y construirte entero. Que puedes romper ciclos de avaricia y deshonestidad. Que el coraje es posible incluso cuando te están pidiendo que seas cobarde. Que la integridad tiene precio pero que el precio de perderla es infinitamente mayor. Y si esta historia te conmueve, si reconoces algo de tu realidad en la experiencia de Diego, si alguna vez te han pedido que cargues culpas que no son tuyas o que calles verdades que necesitan ser dichas, entonces permite que esto sea tu recordatorio, no tienes que ser sacrificado para salvar gente que no merece ser salvada. No tienes que cargar las decisiones malas de otros. No tienes que elegir lealtad familiar sobre tu propia integridad. Puedes decir no. Puedes exponer la verdad. Puedes elegir ser destruido por hacer lo correcto que ser preservado haciendo lo incorrecto. Y sí, te costará. Te costará relaciones, posiblemente dinero, tal vez el apellido que creías que te definía. Pero ganarás algo que nadie puede quitarte, la capacidad de mirarte al espejo sin esquivar tu propia mirada. Diego Ramírez Villarreal perdió un imperio empresarial pero ganó su alma. Y esa siempre fue, siempre será, una transacción que vale la pena hacer. Si esta historia resonó contigo, si te inspiró o simplemente te hizo reflexionar sobre tu propia relación con familia, lealtad e integridad, no olvides suscribirte al canal Historias para Distraerte. Publicamos videos nuevos todos los días, cada uno explorando las complejidades de las relaciones humanas, los dilemas éticos que enfrentamos, las decisiones difíciles que nos definen. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad de personas que creen que las historias tienen poder, que la verdad importa y que el coraje es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Porque cada historia compartida es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, de que otros han caminado caminos similares y han sobrevivido, de que la integridad siempre, siempre vale la pena. Tu historia importa. Tu verdad merece ser honrada. Y tu coraje, cuando lo encuentres, cambiará no solo tu vida sino las vidas de quienes vienen después. Siempre.